Hoy es miércoles 15 de julio del año 2020 y este es su noticiero de llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. El alcalde destaca que pese a inconvenientes ha mejorado el suministro de agua en Villavicencio. A la cárcel presuntos responsables por explosión de carro bomba en Escuela de Cadetes de General Santander. Con ayuda de Dios y la unidad de restitución de tierras ahora es exitoso cultivar cacao. Escuchando a sus hijos previene el abuso sexual. Pese a la pandemia, Cofren mantiene estabilidad de sus trabajadores y desarrollo de sus programas. Subgerente de la S municipal trata discriminatoriamente a trabajadores de la salud. Se está gestando el partido político llanero. Colombia llega a 159.898 contagios de COVID-19 con 5.621 casos nuevos. El noticiero del llano, el papá de los noticieros. 20 de julio sin desfile ni conmemoración en el Meta. Ellas aprenden y emprenden. Proyecto en defensa de la mujer aprobado en primer debate en el Consejo. ONU preocupada por inseguridad en Colombia y la irrupción de la COVID-19. Autorizan hospedaje en hoteles para trabajadores, mas no para turistas. 8 depredadores sexuales con medida de aseguramiento en el CP3. Jueves y viernes entregarán 226 viviendas en San Juan de Arama. La población mundial caerá a partir de 2050 y cambiarán las superpotencias. Vacuna genera respuesta inmune en primeras pruebas en Estados Unidos. Al menos 10 muertos y decenas de desaparecidos por inundaciones en Indonesia. Cacerolazos en Chile en apoyo al retiro anticipado de la pensión por pandemia. Human Rights Watch denuncia brutales medidas de grupos armados colombianos por la COVID-19. La ONU denuncia explotación y abusos en el arco minero del Orinoco. Las muertes por COVID-19 en el mundo superan las 569.000. La justicia decreta la quiebra de la aerolínea Avianca Brasil. Embajador chino en Reino Unido tilda veto a Huawei de decepcionante y equivocado. Presentó en el noticiero del llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Parate Bueno, Milton Javier Burillo Sánchez. En Puerto Lleras, Daniel Olivera. En Puerto Gaitán, Ángel Yesid Palomar Guapacha. En Guamal, Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el noticiero del llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05 minutos. Hemos soportado parte del crudo verano y el fuerte invierno con agua en Villavicencio, dijo el alcalde Felipe Harman, quien se mostró satisfecho y agradecido de la solidaridad demostrada por usuarios que le han expresado apoyo y señalado que pese a los obstáculos e inconvenientes registrados desde antes y después de la posesión como burgomaestre, se ha logrado mantener el servicio de agua a la comunidad. Puede que no haya sido total el éxito en este sentido, pero se ha avanzado en más de un 90% con relación a la forma como recibimos la empresa de acueducto y alcantarillado, precisó Felipe Harman. La entidad como tal ha venido organizando, dejando lo que estaba hecho y modificando e introduciendo reformas a todo lo considerado digno de cambiar para mejorar, dijo el alcalde. Por la explosión del carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, donde murieron Jonathan Efraín Suescún García de Granada y Juan Felipe Manjarres Contreras de Acacías, entre otros estudiantes, enviaron a la cárcel a 6 sospechosos y 2 quedaron con detención domiciliaria.
La vicefiscal general de la Nación, Marta Janet Mancera, informó que los 8 sospechosos no aceptaron cargos por los delitos enrostrados de concierto para delinquir con fines terroristas y otros. Sin embargo, la Comisión de Fiscales, a cargo de la investigación, tiene pruebas que soportan la imputación de cargos y medidas de aseguramiento, sostuvo la vicefiscal. El atentado terrorista fue perpetrado el 17 de enero de 2019 en la capital del país, donde además de las víctimas fatales, también resultaron heridos de gravedad y otros leves, 89 personas más. Entre los capturados figura Andrés Felipe Oviedo alias Barbas. 7 de la mañana, 7 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Quédate en casa, pero no te aísles del mundo. Lee un libro y viajarás por lugares insospechados. Escucha una canción y deja que la música te invada los sentidos. Sentirás entonces que abrazas intensamente a miles de seres humanos que tienen sed de paz como tus ojos. Lee un poema y deja que las palabras te acaricien. Ahora que desde tu casa encendes el fuego de tu corazón para compartir la noche con tu sombra. Quédate en casa, pero salí al patio y mira la luna que sigue siendo hermosa, aún hoy que urgentemente busco en los estantes de la memoria aquel viejo bolero que cantaba mi padre en aquellos años en que una peste amenazaba al mundo. Quédate en casa. Quizás este sea el tiempo necesario para encontrarte con vos mismo y así entendás que requerimos del otro para vivir. Habla a solas con tu corazón y tu conciencia. No te arrodilles jamás frente a la adversidad. Aquí está mi abrazo distante pero no ausente. Esto no es un castigo de Dios, es un chance para entender que es necesario cambiar. Nunca es tarde y nada es para siempre. Quédate en casa, que mañana abriremos las puertas de par en par para que entre el sol y con él todos los que no se rindieron en esta enorme prueba de amor y de resiliencia. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 9 minutos. Dios me ayudó y con la unidad de víctimas se cumplió el milagro, dijo el campesino José Guillermo Cárdenas, agradecido por el apoyo de la unidad de restitución de tierras para con su familia consolidarse como emprendedor del campo llanero a pesar de las dificultades de comercialización causadas por la emergencia sanitaria. Este ciudadano, quien dejó su condición de víctima, implementó un proyecto productivo de 2 hectáreas de cacao en sistema agroforestal, utilizando la siembra de plátano como sombrío. Recuperó el predio El Jardín en 2015, con sentencia que ordenó restituir 7 hectáreas, ubicado en la vereda Sardinata, Trocha 4, municipio de Granada. Fue víctima de la violencia paramilitar que acechó la región del Ariari. En junio de 2008, Cárdenas y su familia fueron obligados a abandonar su finca y huir a Bogotá debido a que los grupos de autodefensa que delinquían en la zona asesinaron a 2 de sus sobrinos y después amenazaron a todos los integrantes de la familia. Wilson Leighton, director de la unidad en el Meta, destacó que en medio de la pandemia, los Cárdenas han logrado sacarle el máximo provecho a sus tierras restituidas, porque además de vender su segunda cosecha de 800 kilos de cacao a la asociación Azopcari, también comercializaron 21 kilos de plátano, mejorando sus ingresos y aportando así a la seguridad alimentaria del departamento. Leighton agregó que para poner en marcha esta línea productiva, la URT aportó al beneficiario un subsidio de 24 millones de pesos que se destinaron al establecimiento de cultivos y una huerta casera para el autoabastecimiento y se les brindó asesoría técnica. 7 de la mañana, 11 minutos en el noticiero de Llano. Textilandia le ofrece las mejores telas para confeccionar con productos de primera. Todo para la confección, cortinas, tapicería y lo requerido para lucir elegantemente. Distribuimos
las famosas camisas Naga y Costa Azul. Ofrecemos paños de corte inglés en variados colores. Gran surtido para que usted seleccione y lleve siempre lo mejor. Le atendemos en Textilandia, carrera 303815 en Villavicencio. 7 de la mañana, 12 minutos. Noticias de la agencia española EFE. La población mundial comenzará a reducirse a partir de la segunda mitad de este siglo, lo que unido a la caída de la fertilidad en ciertos países provocará cambios significativos en los equilibrios de poder globales, según un estudio elaborado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington. El informe publicado por la revista The Lancet prevé que la población mundial alcanzará un pico de unos 9.700 millones en 2064, pero caerá hasta los 8.800 millones a finales de siglo, un descenso que será de más del 50% en hasta 23 países, entre ellos Japón, Tailandia, Italia y España. Aunque los expertos pronostican que China sustituiría en 2035 a Estados Unidos como la mayor economía mundial en términos de Producto Interior Bruto, tendría un declive demográfico en 2050 y la potencia estadounidense regresaría al primer puesto hacia 2098, siempre y cuando la inmigración siga nutriendo su fuerza laboral. Una vacuna en investigación contra el virus SARS-CoV-2 fue bien tolerada y generó una actividad de anticuerpos neutralizantes en adultos sanos, en los que fue probada en Estados Unidos, según estudios provisionales difundidos por la revista Journal of Medicine y citados por fuentes oficiales estadounidenses. La candidata vacuna, denominada ARNM-1273, está siendo desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos y la farmacéutica Moderna con sede en Cambridge, Massachusetts. Según un comunicado de ese sentido, los hallazgos iniciales están basados en los resultados de los primeros 45 participantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 55 años. 7 de la mañana, 14 minutos. Autorice sus datos con COFREM y gane. Diligencia el formato de actualización disponible en la página web www.cofrem.com.co o, si lo prefiere, solicíteselo a su asesor COFREM en la sede principal del Maizaro o en los centros de servicio de su municipio. Usted puede ganar el próximo 28 de agosto una de las 4 tarjetas regalo COFREM por $1.000.000. Aplican condiciones y restricciones. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Llegó la oportunidad para ponerse al día. Cancele antes del 31 de octubre de este año sin intereses ni sanciones. Solo pague el 80% del capital. Aplica para vigencia del 2019 y años anteriores. Beneficio histórico para propietarios de 154.000 vehículos que conforman el parque automotor del departamento. Ingresa a www.meta.gov.co y accediendo al link del impuesto vehicular podrá liquidar y pagar sin salir de casa. Si desea cancelarlo de manera presencial en el primer piso de la gobernación, también lo podrá hacer. Gobierno al servicio de la gente. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo tiene la palabra en el Noticiero del Llano. Exponga la necesidad de su barrio, el problema de su municipio, destaque la obra realizada, la tarea cumplida. Opine llamándonos al 314-298-6831. El respeto al derecho ajeno es la paz. Noticiero del Llano. 7 de la mañana, 16 minutos en el Noticiero del Llano.
Hablar con sus hijos, generar confianza, conocer sus estados emocionales y hacerlos amigos es una manera de poder identificar en qué momento pueden estar siendo víctimas de tocamientos, manoseos o abusos sexuales. Las recomendaciones de la Fiscalía, Bienestar Familiar y la Policía dentro de una campaña en contra de delitos sexuales a menores de edad. El coronel Luis Alfonso Quintera Parada, comandante del área metropolitana en Villavicencio, dijo que el Meta registra como primer departamento donde más son violados o accedidos sexualmente los niños de acuerdo con las cifras. El oficial exhortó a papás y mamás a escuchar a los pequeños, jugar con ellos y permitirles que cuenten qué les está sucediendo. Los mayores casos registran en personas cercanas a los menores como autores materiales responsables de los vejámenes o aberraciones que se cometen. Pese a las dificultades que se presentan por el coronavirus, Cofren ha mantenido a todo su personal de empleados, indicó al Noticiero del Llano Orlando Solano, director administrativo de la Caja, que se ha ubicado gracias a su proyección y ejecución de programas de orden social en sitio destacado entre instituciones de ese género en el país. Los trabajadores de Cofren están en sus cargos, se les paga religiosamente sus salarios y además, como Caja, cumple con la ejecución de los programas para entregar subsidios de vivienda y empleo a los afiliados, suministrando educación de manera virtual y todo lo aprobado para su aplicación este año. Debido a la pandemia, se han desafiliado aproximadamente unos 60.000 trabajadores y han sido licenciados por las empresas, pero a ello se les sigue ayudando en la forma como lo especifica la normatividad, dijo el funcionario. 7 de la mañana, 18 minutos. El llano y sus hallacas, exquisitos platos típicos de la región llanera, cada ración un manjar para su paladar. Atendemos toda clase de eventos, la mejor disposición para servirle con profesionales de la gastronomía. La fiesta social impregnada de alegría y buen sabor la atiende el llano y sus hallacas. Establecemos donde usted lo requiera el mejor servicio. El llano y sus hallacas, la mano de Dios puesta al servicio de su gusto. Solo calidad, atención y buen sabor. 7:19 minutos. Trabajadores de la salud agremiados sindicalmente denunciaron a la subgerente de la S municipal de Villavicencio, Nancy Prieto Rey, de crear actos discriminatorios contra personal de enfermería. La funcionaria durante años ha ejercido como secretaria y hasta hace poco le dieron la oportunidad de desempeñarse como subgerente. El caso ha causado indignación debido a que supuestamente Prieto Rey ve a médicos y enfermeras como un factor contaminante por el simple hecho de atender directamente a pacientes en los diferentes centros de salud, algunos con COVID-19. Lo ocurrido ayer fue desagradable para un miembro del sindicato que tuvo que acudir presencialmente a radicar documentos pese a ceñirse a los protocolos de bioseguridad que va desde el cambio de ropa, baño, uso de mascarilla o caretas. El bochornoso episodio será informado al alcalde Juan Felipe Harman para que tome los correctivos necesarios y no permita que los trabajadores de la salud sean estigmatizados por la subgerente de la S, Nancy Prieto Rey. Noticias de la agencia española EFE. Al menos 10 personas murieron, decenas permanecen desaparecidas y 2.000 han sido realojadas en refugios temporales después de que un torrente de agua golpeara centenares de casas en la isla indonesia de Celebes, región central, mientras los equipos de rescate buscan a posibles supervivientes. Algunas de las viviendas han quedado enterradas por el fango que arrastró la corriente después de las copiosas lluvias que caen en la zona y que propiciaron desbordamiento de 3 ríos en el distrito de Lubú Norte. El sonido de los cacerolazos se escuchó en algunos puntos de Santiago de Chile y en otras ciudades chilenas en apoyo al proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos de su país retirar de forma anticipada un 10% de sus fondos de pensiones por la pandemia. La convocatoria fue hecha
para mostrar adhesión a esta iniciativa legal que fue aprobada la semana pasada en su idea general por la Cámara de Diputados de Chile y que se votará en sus aspectos particulares antes de pasar al Senado en caso de prosperar. Los cacerolazos se escucharon en varios puntos de la capital del país, desde el centro hasta la periferia, donde incluso algunos vecinos salieron a la calle pese a las medidas de cuarentena y encendieron hogueras, mientras que medios locales dieron cuenta de la existencia de barricadas. 7 de la mañana, 22 minutos en el Noticiero del Llano. Autorice sus datos con COFREM y gane. Diligencia el formato de actualización disponible en la página web www.cofrem.com.co o si lo prefiere, solicíteselo a su asesor COFREM en la sede principal del Maizaro o en los centros de servicio de su municipio. Usted puede ganar el próximo 28 de agosto una de las 4 tarjetas regalo COFREM por $1.000.000. Aplican condiciones y restricciones. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Llegó la oportunidad para ponerse al día. Cancele antes del 31 de octubre de este año sin intereses ni sanciones. Solo pague el 80% del capital. Aplica para vigencia del 2019 y años anteriores. Beneficio histórico para propietarios de 154.000 vehículos que conforman el parque automotor del departamento. Ingresa a www.meta.gov.co y accediendo al link del impuesto vehicular podrá liquidar y pagar sin salir de casa. Si desea cancelarlo de manera presencial, en el primer piso de la gobernación también lo podrá hacer. Gobierno al servicio de la gente. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Acertadísima nos parece la manifestación del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el sentido de suspender por ahora y esperar unos días a ver cómo se conforma el coronavirus para establecer el día sin IVA. Nos parece correcta la apreciación después que los médicos especializados en la materia le hicieron esta recomendación al primer mandatario de Colombia. Es de anotar que si la gente obrara con la debida prudencia, si actuara como debe ser, evitara las aglomeraciones injustificadas, podríamos controlar fácilmente este COVID-19. Pero es que cada cual quiere hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, ¿por qué los conductores de algunas busetas en Villavicencio llevan gente inclusive a pie, o de pie mejor, sin que ello tenga justificación? Está él mismo corriendo un peligro, y no solamente para él, que está atentando contra su vida, sino también contra la de su familia. Piense en su mamá, en su papá, en sus hijos, en sus hermanos, en su mujer, en su hogar. O piense sencillamente, si no tiene madre, si no tiene padre, si no tiene mujer, piense en la sociedad, a quien igualmente puede contaminar. Causa sorpresa, eso sí, que uno de los señores directores de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, haya manifestado que la culpa de la expansión del virus, o sea,
del coronavirus es sencillamente culpa, reitero, de los trabajadores informales, es decir, de los vendedores ambulantes. No se puede desconocer que algunos de ellos efectivamente violan las normas, pero este señor comerciante, este señor directivo de Fenalco, no aquí en Villavicencio, sino en otro lugar del país, se estrelló por la parte más débil. Es que la pita o la cabulla o lo que sea siempre se revienta por lo más delgadito. Y no tuvo a otra persona a quien echarle la culpa más que a los vendedores ambulantes. Hay que ver el drama de un vendedor ambulante. Por ejemplo, una señora sale con 3 termitos que cada uno le hace 20 tintos. Son 60 tintos. Que los venda por caros a 500 pesos. ¿Cuánto representa? ¿Cuánto le queda para sostener su hogar? Pero hay otras personas que llevan 20 tinticos y que los venda a 500 pesos, son 10.000 pesos. Con eso llega a su hogar, con eso tiene que pagar arriendo, tiene que vestir a los hijos, tienen que comer. Esa es la Colombia ingrata, la Colombia miserable, la Colombia que muchos no quieren ver. Ahí está la situación de angustia que se vive en muchos hogares, que no tienen forma de alimentarse. Pero mientras tanto, otros teniendo tanto capital, no fomentan la industria, por ejemplo, para dar empleo. Y otros dan empleo, pero roban al trabajador porque no le pagan lo necesario, le quitan lo indispensable, pese a que cosechan o tienen muy buenas utilidades. Esa es la justicia de este país colombiano. Bueno, pero ya están alebrestados los políticos, o mejor, los politiqueros. Cada cual está ya postulándose para cargos de representación popular y empiezan a airear las banderas de la reivindicación social, porque vamos a luchar en pro de los intereses del pueblo, porque si estamos en el Consejo o en la Asamblea o en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República o llegamos a la Presidencia de la República, pueden tener la absoluta seguridad de que vamos a resolver todos y cada uno de los problemas que afronta el pueblo colombiano, sin distingo de ninguna naturaleza, porque yo soy hijo del pueblo y como pueblo empezaré esa lucha en pro de la reivindicación social. ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva el pueblo colombiano! ¡Que viva esta patria grande! Eso es el discurso politiquero de aquellos elementos indeseables que muchas veces llegan a las posiciones de privilegio, pero que no resuelven absolutamente nada en favor del pueblo. El abrazo cordial y efusivo. Deme su teléfono, señor Ais. No, es que no puedo por ahora, pero yo tengo el suyo, yo lo llamo. Pura paja, pura mamadera de gallo, puro cuento. Ni siquiera le contestan a uno al teléfono, ni siquiera lo saludan, pasan raudos. Y si son de alto coturno, llevan una serie de gente de la policía o guardaespaldas y no lo dejan uno arrimar. Esa es la vida, pero cuando están en la campaña política, estos politiqueros de turno lo abrazan a uno. ¡Ay, Alciditos! Le dicen Alciditos, con ese diminutivo que me saca la piedra. Alcides, no, Alciditos, Antoñito, Jaureguito, tan pendejos que son. Y uno de pendejo más todavía se come el cuento. ¡Ay, este es mi amigo! Por él voy a votar en las próximas elecciones, y después le hacen a uno pistola. Esa es la realidad.
Pero veamos cómo están ya poco a poco algunos de ellos en la bancarrota. Poco a poco el pueblo colombiano como que se está dando cuenta de la situación. De acuerdo con una encuesta que ha hecho Guarumo, como que se llama así, Guarumo, exactamente, sí, que no sé hasta qué grado tiene credibilidad, dice que doña Claudia, la alcaldesa de Bogotá, que tenía 78.1 de favorabilidad, bajó al 67.9%. Daniel Quintero, que es el alcalde de Medellín, subió a 80.9, como 12 puntos. El señor presidente Iván Duque tenía 62.8 y bajó a 58.9. La doctora Marta Lucía Ramírez quedó en 27%, muy bajita, como que se le han ido un poquito los adeptos. José Manuel Santos, expresidente de la República, superó al doctor Álvaro Uribe. Vea, primera vez en Colombia que Uribe cae tan estruendosamente. Santos quedó con 39.5 y el doctor Álvaro Uribe quedó con 37.6. Entonces, ¿será que poco a poco ese alimento que tenían de los políticos algunos personajes de la vida nacional, el pueblo ya está como mamado, como dicen los chinos ahora, de tanta injusticia, de tanta ignominia, de tanta desatención, de tanto orgullo de algunos de los funcionarios que se consideran, como digo yo, siempre el ombligo del mundo? Hoy nada más se hace una denuncia por algunos trabajadores de un personaje que estaba desempeñándose en un cargo como secretaria de una dependencia, la S municipal. La subieron a la sugerencia y se le llenó el bollo. ¡Ay, ay, ay! Ahora hace y deshace. Y así conozco muchos elementos que trabajan en la alcaldía de Villavicencio, que no son ni aguapaneras Herrera, pero se la están dando de café con leche. Y lo mismo ocurre en la gobernación del departamento del Meta. Algunos funcionarios, inclusive de bajo turno y otros de alto turmequé, de dedo parado, como dicen, se consideran como lo especial, como venidos del cielo, como enviados de Dios, lo que contrasta con la humildad de algunos que ejercitan verdaderamente, que tienen poder, pero que responden afectuosamente al teléfono, que saludan al elector, que tratan de buenas maneras a su comunidad, que visitan los barrios, que llegan a las veredas, que transitan por los caminos reales, que están en los pueblos, que se preocupan por la situación de cada uno de los habitantes de este departamento del Meta y de cada uno de los municipios. El noticiero del Llano, aquí decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. Este es el noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Llera, Superestelar 94.8 en Guamal, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 25 minutos para las 8.
La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Santander está a punto de declararse en alerta roja. El departamento tiene una ocupación en la UCI del 72% y cuando se llegue al 75% se hará la nueva alerta. El gobernador Mauricio Aguilar informó que se ha venido analizando el comportamiento del virus en Santander. Hasta la fecha van 1.329 casos, de los cuales 806 son hombres, 441 mujeres y 82 menores de edad, por lo que se van a tomar buenas determinaciones. Una de ellas es declarar el departamento en alerta roja cuando la ocupación de las unidades cuidados intensivos lleguen al 75%. En la actualidad está en el 72%. Preocupan ciudades como Barrancabermeja y Bucaramanga, en donde los casos están subiendo rápidamente. En cuanto a las provincias, hay especial atención en San Gil y Socorro, porque no se cuentan con instalaciones médicas óptimas para la atención de pacientes en condiciones graves de coronavirus. Nos preocupa que hay mucho desorden e indisciplina. Las personas no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Las vemos con los tapabocas de adorno y el llamado también es a la conciencia, porque no solo los adultos mayores se están contagiando, dijo el gobernador Aguilar. Información para el Noticiero del Llano. El dilema para buscar a militares desertores registrados como desaparecidos. Durante años, la fuerza pública mezcló casos de deserción como hechos de desaparición o viceversa. Hoy, a la luz de la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto, esta situación retrasa la reparación a las familias. Los soldados regulares del Ejército Nacional que desertaron del servicio militar están incluidos como desaparecidos dentro del registro que tienen las oficinas de talento humano de las unidades militares. Así lo alertó el informe Los soldados regulares víctimas de secuestro y desaparición forzada, el servicio militar obligatorio 1996-1998, elaborado por el Ejército y entregado el pasado 2 de julio a la Comisión de la Verdad. ¿Por qué se juntó la deserción con la posible desaparición forzada de soldados? ¿Y por qué esto es problemático? Lo primero es que el cruce de ambos fenómenos infla la cifra de desaparecidos que tendría que encontrar la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos por mandato del acuerdo de paz, pero además complejiza esa labor, ya que el cruce no permite identificar cuáles soldados fueron efectivamente desaparecidos por grupos armados y cuántos desertaron del conflicto. Información para el Noticiero del Llano. Salió del cargo cónsul colombiana en Buenos Aires, criticada por colombianos varados en ese país. La Cancillería colombiana anunció hoy la salida de la cónsul de Colombia en Buenos Aires, María Clara Rubiano, quien en las últimas semanas había sido criticada por haber respondido de forma inapropiada a colombianos varados en ese país que pedían ayuda para su regreso. Desde que el nuevo coronavirus llegó al continente, cientos de colombianos quedaron atrapados en Argentina debido a la cancelación de vuelos comerciales y a la cuarentena. A lo largo de la semana, las quejas por respuestas inapropiadas desde el consulado colombiano en Buenos Aires se ha viralizado. Una de las principales señaladas fue la cónsul María Clara Rubiano, quien salió hoy del cargo, según anunció la Cancillería colombiana. A principios de este mes comenzó a circular en redes la imagen de un chat entre Juliet Carranza, estudiante colombiana de 20 años que reside actualmente en Argentina, y Rubiano, que muestra una respuesta indolente por parte de la funcionaria a una solicitud de ayuda urgente. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. El gobierno de Estados Unidos reversa su decisión de retirar visas a estudiantes extranjeros en cursos en línea. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump desistió de retirar los visados a estudiantes universitarios extranjeros que deban seguir estudios en línea a raíz de la pandemia de coronavirus, informó el martes una jueza federal de Boston. La presión de los últimos días de las universidades
universidades estadounidenses para que la administración de Donald Trump anulara la polémica medida de retirar visas a los estudiantes extranjeros que estuvieran viendo sus cursos 100% en Internet surtió efecto. Este martes, una jueza federal de Boston afirmó que las partes llegaron a un acuerdo en el que se decidió revertir las modificaciones migratorias. El asunto no era de poca monta, teniendo en cuenta que hay miles de estudiantes colombianos en ese país. Solo el año pasado cerca de 19,000 viajaron a Estados Unidos, y lo más grave es que quienes se encuentren allí, aquellos que estuvieran cursando en línea, debían abandonar el país o tomar otras medidas, como inscribirse en una escuela con cursos presenciales para mantener su estatus legal en Estados Unidos. Pasó así la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 19 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Puede adquirirla llamando al 314-298-6831, entrega a domicilio, o también en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental, teléfono 663-7640. Más información. Un nuevo partido político irrumpirá en el mundo electoral en el próximo proceso, se indicó al Noticiero del Llano. Profesionales, intelectuales, periodistas, amas de casa, artesanos y ciudadanos de todos los estamentos determinaron la constitución de un nuevo partido político, pero con raíces regionales, para defender la provincia, mostrar inquietudes, señalar derroteros y propender el establecimiento de la justicia social. La inquietud nació en Paz de Ariporo, Casanare, pero se ha extendido a la Orinoquia, pues son muchos los intereses que se reflejan en la plataforma de lucha y doctrinal, filosofía que encarnará si la idea surte efecto y se consolida. El partido político llanero congregará a liberales, conservadores, radicales, de la U, socialistas, verdes, humanistas, centro democrático e independientes. Manifestaron los organizadores que están trabajando en la iniciativa y que solo a mediados del próximo año quedará definida la convención para obtener reconocimiento si es que no surgen obstáculos para su constitución. Colombia llegó a 159.898 contagios de COVID-19 al sumar 5.621 casos, 994 en Antioquia. En Medellín las cifras de infectados y de fallecidos va en aumento, informó el Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias señalaron que murieron 170 personas, 45 de ellas en Bogotá, seguida de los departamentos de Atlántico 40, Córdoba 26, Valle del Cauca 16, Antioquia 15, Cundinamarca 5, Chocó y La Guajira 4, Bolívar y Nariño 3. También hubo decesos en el Cesar, Sucre y Tolima 2, en Putumayo, Santander y Norte de Santander 1, que elevaron a 5.625 el total de víctimas mortales de la pandemia en Colombia. Sin embargo, el país todavía tiene 85.123 casos activos que representan el 53,24% de los contagios informados. En cuanto a nuevos infectados, además de los 994 en Antioquia, el Ministerio de Salud confirmó 1.846 en Bogotá, 1.063 en Atlántico, 436 en el Valle del Cauca, 250 en Bolívar, 163 en Cundinamarca, 140 en Sucre y 100 en Magdalena, entre otros. Con esos datos, las regiones con más contagios son Bogotá, 53.131, Atlántico 35.649, Valle del Cauca 15.132, Bolívar 12.596, Antioquia 10.576, Nariño 4.660, Cundinamarca 4.472, Magdalena 3.001 y Sucre 2.723. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que están a punto de decretar la alerta naranja por la ocupación de camas UCI
para pacientes COVID-19. Explicó que durante la alerta naranja, el CURUE asume el control de toda la capacidad instalada hospitalaria de camas UCI en todo el territorio antioqueño. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Autorice sus datos con COFREM y gane. Diligencia el formato de actualización disponible en la página web www.cofrem.com.co o si lo prefiere, solicíteselo a su asesor COFREM en la sede principal del Maizaro o en los centros de servicio de su municipio. Usted puede ganar el próximo 28 de agosto una de las 4 tarjetas regalo COFREM por $1.000.000. Aplican condiciones y restricciones. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Llegó la oportunidad para ponerse al día. Cancele antes del 31 de octubre de este año sin intereses ni sanciones. Solo pague el 80% del capital. Aplica para vigencia del 2019 y años anteriores. Beneficio histórico para propietarios de 154.000 vehículos que conforman el parque automotor del departamento. Ingresa a www.meta.gov.co y accediendo al link del impuesto vehicular podrá liquidar y pagar sin salir de casa. Si desea cancelarlo de manera presencial, en el primer piso de la gobernación también lo podrá hacer. Gobierno al servicio de la gente. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 13 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Un balance que incluye resultados de las operaciones militares desplegadas contra la criminalidad, narcotráfico, grupos delincuenciales y residuales en Meta, Baupés y Guaviare, presentará el comandante de la 4ª División. El brigadier general Antonio María Beltrán Díaz señaló que se hará el lunes 20 de julio fiesta patria en Colombia. Será virtual por el aislamiento obligatorio preventivo contra contagio de coronavirus. No habrá desfile militar, ni tedeum, ni condecoraciones y ninguna otra actividad que hasta el año pasado se realizó para conmemorar el grito de independencia en Colombia y que recuerda la revuelta por el florero de Llorente el 20 de julio de 1810. La 4ª División en comunicado de prensa revelará los resultados de la ofensiva militar en los 3 departamentos de la Orinoquia. En primer debate en el Consejo de Villavicencio fue aprobado un proyecto de acuerdo que tiene por objeto crear estrategias de emprendimiento en beneficio de la mujer. Se ha denominado Ellas Aprenden, Ellas Emprenden, indicó Jorge Enrique García Cangrejo, presidente de la corporación y uno de los autores de la iniciativa. De esa manera, se gestionarán recursos necesarios para tratar de materializar los sueños del género femenino, dado que en el plan de desarrollo quedó consignado elevar a política pública el tema de la mujer. El proyecto pasará ahora a debate de la sesión plenaria del Consejo, buscando la aprobación de los 17 de 19 concejales, recordando que 2 están suspendidos por medidas cautelares del contencioso administrativo. Las brutales medidas impuestas por grupos armados en Colombia contra la propagación del coronavirus contemplan asesinatos y otros abusos contra civiles, denunció la organización por derechos humanos Human Rights Watch. Los grupos implicados en estos brutales castigos incluyen al ELN y disidencias de las FARC, así como autodefensas gaitanistas que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000. Desde la llegada de la COVID-19 a Colombia, alerta a la ONG, varios grupos armados en numerosas partes del país han impuesto toques de queda, cuarentena y otras medidas para evitar que se propague el virus, y para hacerlas cumplir han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran
que no están cumpliendo las normas. 7 de la mañana, 50 minutos. Europa, Asia, América y Oceanía están al tanto de cuanto ocurre en Villavicencio, el Meta y la Orinoquía colombiana. En la actualizada página web del Noticiero del Llano, www.notillano.com. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a mostrar su preocupación por la inseguridad en Colombia y los riesgos que ésta constituye para el proceso de paz junto a la irrupción de la pandemia, que ha demostrado una vez más lo vulnerable que es la situación, aseguró el representante de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu. La inseguridad que enfrentan excombatientes de las FARC, comunidades, defensores de derechos humanos y líderes sociales, sigue siendo la mayor preocupación y lamentablemente ha continuado durante la pandemia, dijo el diplomático mexicano, quien también ejerce como jefe de la misión de la ONU que apoya la verificación de la paz en el país. En una conexión telemática ante los miembros del Consejo de Seguridad que se reunieron en persona por primera vez desde el pasado 12 de marzo, Ruiz insistió en que sin duda la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia. Sin embargo, Ruiz destacó con optimismo que las autoridades han detenido a varios individuos que podrían ser responsables de la muerte de antiguos combatientes y citó al autor intelectual del asesinato del exguerrillero Alejandro Parra. Asimismo, solicitó tanto al gobierno como a las FARC que fomenten el liderazgo de los excombatientes para que puedan participar a nivel social, político y económico. Animó al Consejo Nacional de Reintegración a que reactive el trabajo con niños y jóvenes e instó a la creación de un órgano que trate la situación de excombatientes de origen indígena y afrocolombiano. 8 minutos para las 8. Están en sintonía del Noticiero del Llano. Esta es la voz del pueblo, la voz de la comunidad, la voz del llano, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. Para dinamizar gradualmente la economía en la capital del Meta, la alcaldía autorizó parcialmente el hospedaje en hoteles únicamente para viajeros en calidad de trabajo, mas no para turistas. Así lo hizo saber la directora del Instituto de Turismo del municipio en Villavicencio, Magnolia Cagüeñas, al advertir que los hoteles deben cumplir todas las medidas decretadas en prevención del coronavirus. Personas que por sus actividades laborales deben llegar a la ciudad, les está permitido hospedarse, reiteró la funcionaria. No obstante, la Policía de Turismo realizará controles por los hoteles y residencias y de encontrar ciudadanos de turismo serán sancionados con comparendos de acuerdo al Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Al menos 9 civiles, entre ellos 2 mujeres y 2 niños, murieron y otros 5 resultaron heridos en bombardeos de la coalición árabe, capitaneada por Arabia Saudí en la provincia noroccidental y yemení de Al-Jauf, informó AF un portavoz de los rebeldes hutíes. El portavoz del Ministerio de Salud, Saif Al-Haderi, dijo que al menos 9 personas murieron en 4 bombardeos de la Alianza Árabe que impactaron sobre 2 casas particulares en la ciudad controlada por los hutíes de Al-Hassan. Una mujer resultó muerta y otras 2 sufrieron heridas al ser atacadas a cuchillo por un hombre en Noruega, informó la policía. El agresor con antecedentes por violencia es un hombre de 31 años con nacionalidad del país nórdico y raíces étnicas no noruegas, de acuerdo con esa fuente. Con medida de aseguramiento privativa de la libertad quedaron 8 hombres señalados de cometer delitos sexuales, cuyas víctimas fueron niñas y niños menores de edad. Los depredadores sexuales permanecen en el Centro de Detención Preventiva a Personas CP3 en preparación para luego cumplir cuarentena, serán trasladados a la cárcel.
Eso hace parte del protocolo de bioseguridad que ha de establecer el estado de salud de los 8 sujetos y así evitar que ingresen posible contagio de coronavirus. Atendiendo disposiciones en prevención del COVID-19, la Gobernación entregará 226 soluciones de vivienda este jueves 16 y viernes 17 en San Juan de Arama. Marta Isabel Serrano García, gerente de vivienda del Meta, dijo que las casas ubicadas en la urbanización El Samán se entregarán dentro del calendario establecido por la actual administración. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. Desde la capital de los Llanos Orientales de Colombia, transmite para el mundo la poderosa, Exitosa Estéreo 107.8 FM en